Existe un nombre que es más que una palabra. Es un escalofrío. Drácula. Hola, soy Vanessa. Lo que acabáis de ver no es el monstruo de la ficción. Hoy perseguimos la sangre real que nutrió esta leyenda inmortal. Vamos a separar al hombre del mito y al dragón del diablo. Vamos a descubrir cómo un príncipe cuyo reinado de terror fue tan brutal que la ficción apenas se atrevió a imitarlo, se convirtió en un monstruo para el mundo. Y finalmente, en el vampiro más famoso de todos los tiempos, la historia de Vlad III, el Empalador. El viaje a las tinieblas empieza ahora. Para comprender a un hombre como Vlad, primero debemos comprender el mundo que lo forjó. Un mundo al borde del abismo. A mediados del siglo XV, Europa contenía la respiración mientras dos titanes chocaban en su corazón. Por el sureste, la marea imparable del Imperio Otomano, un poder musulmán que bajo el mando de sus sultanes ya había devorado Grecia, Serbia y Bulgaria. Su ambición era insaciable y su mirada se cernía sobre el resto del continente. Y plantándole cara el martillo de la cristiandad, el poderoso reino de Hungría, el último gran bastión católico, la muralla que juraba detener la expansión del Islam. Y justo en medio de estas dos superpotencias, como una cicatriz en el mapa, se encontraban tres principados: Transilvania, Moldavia y nuestro escenario principal, Valaquia. No eran reinos independientes, eran estados tapón. Eran el premio y la primera línea de batalla. Sus gobernadores, los vaivodas, vivían en un estado de crisis permanente, obligados a una danza mortal de alianzas. Jura lealtad a Hungría y te arriesgas a la ira del sultán. Rinde vasallaje al sultán y serás tachado de traidor por los cristianos. Y en este tablero de ajedrez, donde los peones eran principados enteros, el padre de nuestro protagonista, Vlad II, no era rey, sino un aspirante en el exilio, mientras su hermanastro ocupaba el trono. Fue precisamente sirviendo a Hungría que le llegaría el honor que le daría su nombre a la historia y a su hijo. En 1431, el mismo año en que nació su hijo Vlad, Vlad II fue admitido en la prestigiosa Orden del Dragón, una hermandad de élite fundada por el rey húngaro con un único propósito: defender la cruz de la media luna. Por esto, Vlad II fue conocido como Vlad Drácul, Vlad el Dragón, y su hijo, por extensión, sería Draculea, el hijo del dragón. Un apodo que suena a leyenda, pero que en el rumano moderno, curiosamente, Drac también significa diablo. Una casualidad lingüística que acabaría convirtiéndose en una profecía. Armado con este prestigio, esperó su momento. En 1436, tras la muerte de su hermanastro, Drácul marchó sobre Valaquia con el apoyo húngaro y por fin se hizo con el trono. Pero una vez coronado, para sobrevivir, se vio obligado a jugar el mismo papel de vasallo que su predecesor, reconociendo la soberanía del sultán Murad II. Era la política de la chaqueta: sonreír a los húngaros un día y enviar oro a los otomanos al siguiente. Este juego de alianzas a dos bandas tenía un precio.
En 1442, el sultán, harto de la cambiante lealtad de Drácula, lo convocó a su corte en Adrianópolis. Drácula acudió a la cita y, para demostrar su buena fe, viajó acompañado de sus dos hijos menores, Vlad, de 12 años, y Radu, de 7. Fue una trampa. Vlad II fue apresado y el sultán se dio cuenta de que tenía en sus manos la palanca de poder definitiva. Liberó al padre, pero se quedó con los niños. Fueron el pago de la deuda. Rehenes políticos en una jaula de oro. Allí, en la corte otomana, fueron educados junto al propio hijo del sultán, un joven príncipe llamado Mehmed, que un día pasaría a la historia como el conquistador. Y aquí, Valaquia cometió uno de los mayores errores de cálculo de su historia. Y en esa misma jaula, las almas de los dos hermanos tomaron caminos opuestos. Mientras el pequeño Radu, que sería conocido como el Hermoso, se adaptaba e incluso se sentía cómodo en la opulencia de la corte, Vlad jamás olvidó un solo día su condición de prisionero. Ambos recibieron una educación exquisita, estudiaron lógica, el Corán, la lengua turca y fueron adiestrados en el arte de la guerra. Pero la lección más importante que Vlad aprendió no estaba en los libros, estaba en la brutalidad que lo rodeaba. Observó sus tácticas militares, su disciplina férrea y, sobre todo, su magistral uso del terror como arma psicológica. Aquí reside la ironía más cruel y fascinante de todas. Sus captores, en su arrogancia, creían estar adoctrinando a un futuro vasallo. No se daban cuenta de que le estaban ofreciendo una clase magistral. Le estaban entregando, día a día, el manual de instrucciones detallado para su propia y futura aniquilación. El Imperio Otomano creía estar forjando a un príncipe títere, pero en realidad estaba afilando el arma que un día se volvería contra ellos. Estaban creando, pieza por pieza, al empalador. Mientras sus hijos vivían como rehenes, su padre, Vlad Drácula, continuaba su mortal baile en el trono de Valaquia. Durante un tiempo se mantuvo neutral en la gran guerra entre Hungría y los otomanos. Pero la neutralidad en una tierra de lobos es una invitación a que te devoren. Presionado por los cristianos, Drácula tomó una decisión fatídica. Volvió a cambiar de bando, jurando lealtad al húngaro Juan Hunyadi y declarándole la guerra al sultán. Un acto de lealtad a la cristiandad que ponía a sus hijos en peligro, sin saber que la verdadera daga no estaba en la mano del sultán, sino en la espada de sus propios hermanos de fe. La pregunta es inevitable. ¿Qué clase de padre arriesga así a sus propios hijos? La respuesta es simple y brutal. Un príncipe acorralado. Vlad Drácula apostó todo a una carta, eligiendo a sus aliados cristianos y esperando que su audacia no le costara la vida a su sangre. Pero la jugada realmente fascinante, la que define la historia, no fue la suya, fue la del sultán Murad II. Porque ante esta traición, el sultán no reaccionó con la ira de un rey ofendido, sino con la fría lógica de un gran maestro de ajedrez. Se dio cuenta de que tenía algo mucho más valioso que 2 cadáveres para vengar un insulto. Tenía 2 futuras marionetas.
2 príncipes que podía mantener con vida y usar para colocarlos en el trono de Valaquia cuando le conviniera. Así que los mantuvo vivos. Y aquí llega la ironía final, la firma sangrienta de la historia. La sentencia de muerte para la familia de Drácula no la firmaron sus captores otomanos, sino los amigos cristianos a los que acababa de jurar lealtad. En 1447, la traición se consumó. Hunyadi, el gran regente de Hungría, invadió Valaquia, y los boyardos locales, la aristocracia valaca, que siempre se aliaba con el más fuerte, vieron su oportunidad. Actuando como los verdugos de los húngaros, se alzaron contra su príncipe. El padre de Drácula fue cazado y brutalmente asesinado. Pero con su hermano mayor, Mircea, el heredero legítimo, el sadismo alcanzó un nuevo nivel. No fue una muerte rápida en el campo de batalla, fue un mensaje escrito con fuego y tierra. Lo cegaron con un hierro al rojo vivo y lo enterraron vivo. En 1447, Vlad sale de su cautiverio otomano. A los 17 años ya ha vivido más que la mayoría de los hombres. Es el heredero legítimo de Valaquia, pero en su reino ondea otra bandera, la del asesino de su padre. Porque el trono que le pertenece por sangre ahora lo ocupa Vladislao II, una marioneta colocada por los húngaros y los mismos boyardos que enterraron vivo a su hermano. Su hermano Radu elige la seguridad y el confort de la corte otomana, quizás por voluntad propia, quizás como una última garantía del sultán. Pero Vlad, ahora solo, con una lista de traidores grabada en la memoria, necesita un ejército, necesita poder, y la historia está a punto de ofrecernos su primera y más deliciosa ironía. Así que pensadlo bien, sois un príncipe cristiano, vuestros aliados cristianos acaban de asesinar a vuestro padre y a vuestro hermano, vuestros captores musulmanes os acaban de liberar. ¿A quién pedís ayuda? La respuesta es un tratado de realismo político. Acudes al único poder lo bastante pragmático y cínico para usarte en su propio beneficio. Tus antiguos captores, el Imperio Otomano. El sultán no le dio un ejército por caridad, se lo dio para desestabilizar al títere de los húngaros. Vlad era un arma y él estaba dispuesto a ser utilizado. En 1448, mientras Vladislao II estaba fuera, apoyando a Hunyadi en su campaña contra los otomanos, luchando en los Balcanes, Drácula atacó. Con tropas otomanas a su espalda, conquistó Valaquia. Por un instante fugaz y glorioso, lo consiguió. Se sentó en el trono de su padre. El hijo del dragón era por fin el vaivoda. Pero el poder, como un fantasma, se desvaneció tan rápido como había llegado. Apenas 2 meses después, Vladislao II regresó con el grueso del ejército húngaro. Vlad fue superado, probablemente abandonado por los boyardos, que solo apoyan al caballo ganador, y forzado a huir para salvar la vida. Su primer reinado había terminado. Comenzaba su largo exilio. 8 años. 8 años vagando de corte en corte, forjando nuevas alianzas, esperando. Pero no fue una espera pasiva. Durante su tiempo en Moldavia y Transilvania, Vlad no se dedicó a escribir poesía. Se convirtió en un consejero militar, y las crónicas de la época ya empezaban a susurrar historias sobre sus métodos.
historias sobre su justicia expeditiva, sobre prisioneros ejecutados sin juicio y sobre una crueldad que para muchos resultaba tan eficaz como aterradora. 8 años en los que la sed de venganza de un adolescente tuvo tiempo de madurar, de enfriarse, de perfeccionarse, hasta convertirse en una obra de arte de terror. Mientras Vlad afila su venganza en el exilio, el mundo cambia para siempre. En 1453, los muros milenarios de Constantinopla caen. El joven Mehmed II, el antiguo compañero de cautiverio de Vlad, se sienta ahora en el trono de los Césares y se convierte en el conquistador. La sombra de la media luna se cierne sobre toda la cristiandad. De repente, Hungría y el Vaticano necesitan un nuevo tipo de héroe en su frontera. No un diplomático, no un príncipe cortés. Necesitan un perro de presa, un hombre lo bastante brutal como para mirar al nuevo sultán a los ojos sin parpadear, y recuerdan al hijo del dragón. Y aquí la rueda de la fortuna nos regala una de sus piruetas más cínicas. ¿Recordáis a Vladislao II, el hombre que ocupaba el trono de Vlad? Pues en un acto de oportunismo clásico, ha traicionado a los húngaros para aliarse con los otomanos. Así que Hungría, la misma potencia que había instigado el asesinato del padre de Vlad, ahora acude a él para que limpie su desastre. El mundo cristiano necesitaba un monstruo propio para combatir al del Este, y Vlad estaba más que dispuesto a aceptar el papel. En 1456, con el apoyo de sus antiguos enemigos, Vlad III regresa a Valaquia, no para un asalto relámpago, sino para quedarse. Se encuentra con su rival Vladislao II en el campo de batalla y lo reta a un duelo singular: el dragón contra el usurpador. Vlad lo mata con sus propias manos y se sienta por segunda vez en el trono de Valaquia. Pero esta vez es diferente. El adolescente impulsivo ha muerto en el exilio. Ahora el que gobierna es un depredador y sabe que la venganza es un plato que se sirve frío y sobre una mesa muy segura. Un golpe de venganza inmediato habría sido un caos. Vlad necesitaba consolidar su poder, fortalecer sus fronteras y, lo más importante, identificar a todos sus enemigos. Así que durante 3 largos años jugó su papel. Se reunió con los nobles traidores, escuchó sus consejos, aceptó sus falsas promesas de lealtad y tomó nota. Dejó que se confiaran, dejó que se creyeran que lo habían domesticado. Fue una obra maestra de terror psicológico a cámara lenta. Y esto responde a una de las grandes preguntas sobre su reinado. ¿Por qué un hombre tan impulsivo esperó tanto tiempo para su venganza? La respuesta es puro genio táctico. Le estaba dando a sus enemigos la soga con la que se ahorcarían a sí mismos. Y en la Pascua de 1459, cuando estaban más seguros que nunca, cuando creían que el pasado realmente estaba enterrado, la trampa, meticulosamente preparada durante 3 años, por fin se cerró. Invitó a todos los nobles boyardos que participaron en la traición a una gran fiesta.
200 de los hombres y mujeres más poderosos del reino. Cuando el banquete estaba en su apogeo, las puertas se cerraron y comenzó la carnicería. Según las crónicas, los más viejos fueron apresados y llevados a las afueras de la ciudad. Allí les esperaba un bosque de estacas recién afiladas. Los más jóvenes y fuertes fueron encadenados y forzados en una marcha mortal para construir un nuevo castillo en el río Arges. Aquella noche, el hijo del dragón murió y nació una nueva leyenda, un nuevo nombre, susurrado con pavor en todo el país: Vlad Tepes, Vlad el Empalador. Con la aristocracia traidora eliminada, Vlad Tepes inicia su verdadero proyecto: la creación de una nueva Valaquia, un reino forjado a su imagen y semejanza. Absoluto, obediente e implacable. Para ello, puso en marcha una drástica política de saneamiento social. Y aquí nace la gran paradoja de su reinado, porque todo este terror tuvo un efecto secundario inesperado. Valaquia se convirtió, según las crónicas, en un territorio increíblemente seguro. La ley no era una sugerencia, era una certeza mortal. El robo, la mentira, el adulterio, todo se castigaba con la estaca. La leyenda, probablemente exagerada pero muy reveladora, cuenta que Vlad colocó una copa de oro macizo en la fuente de la plaza de Targoviste. Durante todo su reinado, nadie, absolutamente nadie, se atrevió a tocarla. Era la paz del miedo, un orden absoluto construido sobre la amenaza de una muerte horrible. Para el ciudadano común significaba que podía dejar la puerta de su casa abierta por la noche. Para los criminales, los corruptos y los enemigos de Estado, significaba que no había dónde esconderse. Su siguiente objetivo fueron los sajones, los colonos alemanes que controlaban la economía. Cuando estos, viendo sus privilegios amenazados, apoyaron a otro pretendiente al trono, la respuesta de Vlad fue una lección de economía política a base de terror. Las crónicas sajonas, escritas por los supervivientes, hablan de 30.000 hombres, mujeres y niños de las ciudades de Brașov, Sibiu, empalados por orden suya. Las crónicas, tanto las de sus enemigos como las de sus pocos amigos, coinciden en un detalle tan macabro que parece sacado de una pesadilla. Cuentan que mientras miles agonizaban a su alrededor, Vlad disfrutaba de un tranquilo banquete. No os equivoquéis, esto no es solo sadismo, es un mensaje. Les está diciendo a todos, dentro y fuera de sus fronteras, vuestro poder, vuestro dinero, vuestros privilegios son una ilusión. Aquí solo hay una voluntad, la mía. Consolidó su poder. Vlad dio el paso definitivo, el que sabía que encendería al mundo. Dejó de pagar el tributo anual al sultán. Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, su antiguo compañero de cautiverio, envió a sus emisarios para exigir una explicación y el dinero adeudado. Los emisarios se negaron a descubrirse la cabeza ante él, alegando que esa era su tradición religiosa. Vlad, en un acto de cortesía letal, les dijo que entendían su devoción y que estaría encantado de ayudarles
a reforzarla. Ordenó a sus guardias que les clavaran los turbantes a la cabeza con 3 clavos a cada uno, para que nunca, jamás tuvieran que quitárselos ante nadie. El mensaje a Mehmed no podía ser más claro. La guerra estaba declarada. En 1462, el ejército más poderoso del mundo invadió Valaquia. Mehmed venía a aplastar a su antiguo amigo. Vlad, superado en número, respondió con la única estrategia posible: guerra de guerrillas, tierra quemada, envenenamiento de pozos y terror psicológico a una escala nunca antes vista. Cuando Mehmed y la vanguardia de su ejército se acercaron a la capital, Targoviste, se encontraron con el regalo de bienvenida que Vlad les había preparado. No era una muralla, no era un foso, era un paisaje sacado de las peores pesadillas. La historia lo conoce por muchos nombres, cada cual más terrible que el anterior: el bosque de los muertos, el bosque del terror, el bosque de los empalados. Un valle de 1 kilómetro de ancho por 3 de largo, 23.000 prisioneros turcos y búlgaros, cada uno clavado en una estaca. Las crónicas, incluso las otomanas, relatan que el gran Mehmed II, el hombre que había conquistado el último vestigio del Imperio Romano, quedó tan horrorizado, tan abrumado por aquella visión del infierno, que dio la orden de retirarse. Había contemplado el rostro de un horror que ni él podía conquistar, pero Mehmed II no era un hombre que aceptara una derrota. Simplemente cambió de estrategia. Si no podía conquistar el reino con terror, lo haría con política. Si no podía derrotar a un dragón, le enviaría a otro. Mehmed se fue, pero dejó atrás su arma más sutil y venenosa, Radu el Hermoso, el hermano que había crecido en la corte otomana, que se había convertido al Islam y contaba con la total confianza del sultán. La guerra por Valaquia ya no era una invasión extranjera, se había convertido en una guerra civil, en una lucha entre hermanos. Es una de las jugadas de marketing político más brillantes y crueles de la historia. Radu se presentó ante los boyardos no como un conquistador, sino como un liberador. Les prometió lo que Vlad les había quitado: la devolución de sus privilegios, el fin de los empalamientos, el regreso de la paz y la prosperidad. Era el candidato de la paz contra el tirano de la guerra. Y la aristocracia valaca, junto con gran parte de la población, exhausta por los métodos brutales de su vaivoda, no tardó en elegir. El empalador, el hombre que había hecho temblar al sultán, vio cómo su poder se desmoronaba desde dentro. Fue abandonado por los mismos a los que había intentado proteger a su manera. La crueldad, que había sido su mayor arma, se convirtió en su perdición. Acorralado en un nido de águilas, la leyenda cuenta que su primera esposa, para no ser capturada por los turcos, tomó una última y trágica decisión. Se arrojó desde lo alto de la torre a las aguas del río Arges, gritando que prefería ser devorada por los peces a ser una concubina del sultán. Sin reino, sin ejército y sin familia, a Vlad solo le quedaba una última esperanza. Huyó a la vecina Transilvania para pedir ayuda en persona al rey de Hungría, Matías Corvino. El mismo poder cristiano que lo había puesto en el trono, el mismo para el que había luchado. Creía que iba a encontrar un aliado,
no sabía que se dirigía una vez más directo a una jaula. Vlad Tepes, el terror de los otomanos, el defensor de la cristiandad, fue encarcelado. Matías Corvino, el rey de Hungría, el hijo del legendario Juan Hunyadi, decidió que una guerra abierta contra el poder otomano era cara y arriesgada. Es mucho más sencillo y barato sacrificar a un peón, por muy útil que haya sido. Pero Corvino tenía un problema. El Papa y los venecianos, que habían financiado la cruzada de Vlad, querían saber por qué su campeón estaba ahora en un calabozo. Y aquí es donde empieza la segunda vida de Drácula, la del monstruo literario. Para justificar su traición, la corte húngara lanzó la primera gran campaña de propaganda negativa de la historia. Hicieron circular panfletos y cartas por toda Europa. Algunas eran verdaderas, exagerando su ya conocida brutalidad. Otras eran falsificaciones, como unas supuestas cartas en las que Vlad ofrecía su lealtad al sultán. Y otras eran pura invención, relatos grotescos de cómo se divertía torturando ratas en su celda. Estaban asesinando su reputación para justificar su encarcelamiento. Sin saberlo, estaban escribiendo el primer borrador de la leyenda del vampiro. Y así, mientras la leyenda del monstruo crecía, el hombre se pudría en una prisión. No fue un cautiverio corto. Pasaron 12 largos años. 12 años en los que Valaquia, bajo el gobierno de su hermano Radu y de otros príncipes títere, se sumió de nuevo en el caos de las conspiraciones y las traiciones. Con el tiempo, su encarcelamiento se suavizó. Lo trasladaron a un arresto domiciliario en la corte húngara, una jaula de oro. Incluso, por conveniencia política, Corvino lo casó con una de sus primas. El dragón parecía domesticado, sus garras y sus colmillos limados por el tiempo. Pero en 1475, la rueda del destino giró una vez más. Su hermano Radu murió de sífilis. Valaquia volvía a caer en manos de un príncipe pro-otomano. Y de repente, Matías Corvino se dio cuenta de que volvía a necesitar a su perro de presa. Después de 12 años de olvido, abrió la jaula. En 1476, el mundo había cambiado, las leyes habían cambiado, pero el hombre era el mismo. Vlad III, por tercera y última vez, cabalgó hacia Valaquia para reclamar su trono. Con la ayuda de sus nuevos, viejos aliados, el regreso de Vlad es un torbellino. Barre del trono al príncipe pro-otomano, Basarab Layota, y comienza su tercer reinado, un reinado que duraría menos que el invierno. Porque apenas 2 meses después, Layota regresó con lo que siempre decantaba la balanza en Valaquia, un ejército otomano. Cerca de Bucarest, en diciembre de 1476, se libró la última batalla del dragón. Y aquí, la crónica histórica se hace añicos. La muerte de Vlad Tepes no es un hecho, es un misterio con múltiples finales, cada uno teñido por la traición que marcó toda su vida. La versión oficial, la épica, dice que cayó en una emboscada turca, luchando como un león hasta que fue abrumado por el número. Pero las crónicas susurran otras versiones más oscuras. Una de ellas, que fue asesinado por sus propios boyardos en medio de la batalla, saldando viejas deudas de sangre.
Pensad en la ironía definitiva. El hombre que lo controlaba todo, el maestro del terror planificado, el gran titiritero, muere no en un duelo legendario contra el sultán, sino en el fango y el caos de una escaramuza confusa, posiblemente a manos de los mismos hombres que debían protegerlo. Un final anónimo para una vida de infamia. Lo único que sabemos con certeza es el grotesco epílogo. Su cabeza fue cercenada del cuerpo, como un trofeo macabro. Fue conservada en miel y enviada a Estambul. El único hombre que podía reclamar la victoria final, su rival, su antiguo compañero de celda, el sultán Mehmed II. El sultán la exhibió para que todo el imperio viera que el terror tenía un final, que el dragón, por fin, había sido decapitado. Y su cuerpo se unió al misterio. La tradición lo sitúa en un monasterio en el lago Snagov, pero las excavaciones han revelado una tumba vacía. El hombre desapareció, pero la leyenda no había hecho más que empezar. El nombre de Vlad Drácula, Tepes, quedó flotando en las crónicas, un eco de brutalidad perdido en los archivos de la historia. Durante 400 años durmió, esperando. Y entonces un escritor irlandés llamado Bram Stoker, buscando un nombre para el villano de su nueva novela de terror, se topó con él. En un libro de historia de Valaquia encontró una nota a pie de página sobre el príncipe medieval llamado Drácula. Con un pequeño apunte, la palabra, en el rumano de su época, podía traducirse como diablo. Fue suficiente. El casting había terminado. Y esta es la pregunta del millón, la que todos nos hacemos. ¿Se basó Bram Stoker en la vida de Vlad Tepes para crear a su conde? La respuesta, para decepción de muchos, es un no rotundo. Y para deleite de los historiadores, es un sí mucho más sutil y fascinante. Stoker no sabía casi nada del hombre, no conocía su lucha, ni su cautiverio, ni su venganza contra los boyardos. Lo que hizo fue un brillante ejercicio de canibalismo literario. Tomó el nombre porque sonaba exótico y siniestro, tomó la localización, Transilvania, porque era un lugar remoto y lleno de supersticiones, y tomó la vaga reputación de brutalidad de la región para darle a su monstruo una pizca de credibilidad histórica. No fue una biografía, fue una decoración. Usó la historia como el que usa el papel pintado para decorar una habitación. Y así, la criatura de la noche de Stoker, un conde ficticio que bebía sangre y se transformaba en murciélago, devoró al hombre de carne y hueso. La mayor ironía de todas es que Vlad Tepes, un hombre que se consideraba un cruzado, que luchó y murió en defensa de la cristiandad contra los otomanos, fue inmortalizado como el príncipe de los demonios. Una inmortalidad tóxica de la que ya nunca podría escapar. Y al final os dejo con una pregunta. ¿Quién os da más miedo? ¿El vampiro de la novela o el hombre de carne y hueso que cenaba en su propio bosque de agonizantes? Dejadme vuestra respuesta en los comentarios. Gracias por descender conmigo a las tinieblas. Suscríbete. La verdad, a veces, es la historia más aterradora.